Para que tú nos des sabiduría para comprender tu palabra y para poder aplicarla de la manera correcta en nuestras vidas personales. Padre Celestial, te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine y que tú nos ayudes no solamente a ser oidores, como lo decimos constantemente, sino también a ser hacedores de tu palabra. Gracias por los hermanos que han venido. Si hace falta alguien por venir, Señor, te pedimos que lo protejas y que lo traigas con bien. Y en este momento, Padre Celestial, que abras nuestros corazones, nuestros oídos para comprender y aplicar tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos, me acompañan a Jueces, capítulo 4. Jueces, capítulo 4. Como les dije, estamos en la lección número 9. Y hoy vamos a estar estudiando el título de la lección del día de hoy, del sermón del día de hoy, es Dios usa lo impensable para su gloria. Dios es experto en hacer esto, ¿verdad? En usar, en utilizar aquellas circunstancias, aquellas cosas, aquellas personas que nosotros diríamos que es impensable, que eso no puede ser utilizado, pero Dios lo utiliza para su honra y para su gloria. Hoy estaremos estudiando entonces cómo Dios utiliza lo impensable para ser glorificado y lo inimaginable para vencer. Si alguien quiere seguir la lección, también les recuerdo que en WhatsApp y en Facebook está la transcripción, ¿verdad? Ahí la pueden ir leyendo en sus notas y si no, luego la pueden repasar las notas que ya están escritas. Ese es nuestro Dios, el Dios que utiliza como herramientas suyas aquello que es impensable que Él va a utilizar, ¿verdad? Se deleita en demostrar su poder utilizando aquello que le atribuye gloria solamente a su nombre. Aquellas formas en las que Dios trabaja y solo Él es glorificado porque se da a entender que era imposible que se hiciera algo con eso y Dios aún así lo logra. Ese es nuestro Dios. Ya lo ha hecho antes. Podemos citar algunos ejemplos como utilizar cuernos para derribar muros, ¿se recuerdan en el libro de Josué? También ha utilizado una vara de madera y la ha convertido en serpiente, y esta serpiente ha devorado otras serpientes, obras de hechiceros. Ha utilizado incluso a un hombre tartamudo para liderar a toda una nación y sacarla de un lugar. Sinceramente, nosotros vamos a la Biblia y nos damos cuenta de cómo Dios es experto en utilizar lo impensable para ser glorificado. El día de hoy nos corresponde estudiar la historia de Débora y Barak. La historia de Débora y Barak, y esta historia nos mostrará a Dios venciendo de una forma inusual. Es una de las historias favoritas de muchos del libro de Jueces. Es una historia muy famosa en el libro de Jueces. Vamos a estudiarla en detalle y vamos a analizar lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Eso sí, voy a hacer una advertencia. Como lo dice pues, el título que hemos visto normalmente, eso es un estudio expositivo. Normalmente cuando hacemos un estudio expositivo, tratamos en la medida de lo posible de ir verso a verso y extraer lo que la palabra de Dios nos quiere decir en cada una de las palabras, las frases y los versos. Cuando vamos a estudiar esta lección, muy probablemente va a ser la lección más larga de texto que tengamos, pero yo me vi en un aprieto, ¿verdad? No puedo separar capítulo 4 y capítulo 5. Dije, bueno, hacemos esto en 2, 3 enseñanzas. Pero simple y sencillamente capítulo 4 y capítulo 5 no se pueden separar, están adheridos. Es muy, muy complicado estudiarlo de maneras separadas. Entonces, aunque hoy vamos a leer mucho texto bíblico, voy a tratar de enfocarme solamente en lo indispensable que tengamos que entender, obviamente para no hacer una lección, una predicación de 3 horas, ¿verdad? Pero sí, hago la advertencia de que hay mucho, mucho texto bíblico, precisamente porque capítulo 4 y capítulo 5 no se pueden dividir, son un hermoso complemento estos dos capítulos. Básicamente estamos hablando de un relato histórico y una poesía, pero ambos explican lo mismo, pero en palabras diferentes, en métodos diferentes. Relato histórico y poesía. Por tanto, lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es hacer una lectura paulatina, pero esta lectura va a ser de una línea perturbada, como le llaman. ¿A qué me refiero con esto? De que vamos a ir a leer alguna porción del 5, luego nos vamos a volver al 4 y así sucesivamente, pero eso nos va a ayudar a entender el contexto, que algunas cosas que se dicen en el capítulo 5 ya se dijeron en el capítulo 4, se confirman en el capítulo 4, algunos detalles que no teníamos en el capítulo 4 se nos confirman en el capítulo 5 y así sucesivamente. Por eso la lectura va a ser un poco en línea perturbada. Y ahora sí, lo que vamos a estar haciendo o lo que vamos a estar utilizando como contexto es, en primera instancia, vamos a hablar del contexto nacional. ¿En qué contexto estaba la nación de Israel en este momento en particular? ¿Qué les estaba pasando en este momento específico? Luego de analizar ese contexto, nos vamos a concentrar en lo impensable como un instrumento.
vamos a marcar una lista de aquellos elementos impensables que Dios pudiera utilizar, pero vamos a ver cómo Dios los utilizó. Y al final vamos a ver cómo el desenlace es completamente inesperado. No es el desenlace que cualquier otra persona hubiera pensado. Es un desenlace completamente inesperado. Punto número 1, entonces, el contexto nacional. Y para eso le voy a pedir que me acompañe a Jueces, capítulo 5, aunque el estudio es a partir del capítulo 4, pero vamos a empezar leyendo capítulo 5, del versículo 6 al versículo 8. Dice así: en los días de Samgar, hijo de Anat. ¿Se recuerdan que ya habíamos estudiado a Samgar la semana pasada? Pues prácticamente no sabemos mucho de él, pero sacamos algunas conclusiones. En los días de Jael, y ahorita vamos a ver quién es Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. O sea, en esos días las personas no andaban en rectitud. Eso es lo que está diciendo ese texto de manera poética. Versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, o sea, en el contexto de idolatría, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Ya la ira de Dios se había encendido contra la nación y había mandado enemigos a hacer guerra. Y vean esta pregunta que se hace el autor: ¿se veía escudo o lanza entre los 40,000 en Israel? ¿Qué quiere decir esto? Había pasividad. Las personas no estaban actuando valerosamente. No se veían escudos y lanzas. Las personas no estaban respondiendo al ataque de los enemigos. Ni siquiera estaban actuando en un contexto de batalla y conquista. Los escudos y las lanzas estaban guardadas. Y ese es el contexto que nos dice Jueces capítulo 5, en el cual vamos a leer la historia del día de hoy. Y ahora vamos a capítulo 4, a partir del versículo 1, y vamos a complementar un poco más. Dice: después de la muerte de Ahod, y vean lo interesante, Jueces 4:1 no dice después de la muerte de Samgar, sino después de la muerte de Ahod, pero después de Ahod estaba Samgar. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, muy probablemente es cuando estamos hablando de Débora y de Barak. Ellos están situados en una región específica que estaba más vinculada con el liderazgo de Ahod que con el liderazgo de Samgar, puesto que el liderazgo de Samgar, ¿con qué enemigo tenía que ver? Si hacemos un repaso breve, ¿a qué enemigo atacó Samgar? A los filisteos, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que está bastante apartado de la región, que tenía que ver más bien con el ataque de Ahod. En ese sentido, entonces, dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Repetimos el ciclo. Y Jehová los vendió en manos de, y este nombre es importante para el día de hoy, Jabín, rey de Canaán. Muy, muy importante este nombre. El cual reinó en Hazor. El capitán de su ejército, se llamaba Sísara. Nombre importante el día de hoy también. Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. O sea, estamos hablando de un enemigo sumamente poderoso, a tal punto que su ingeniería, ¿verdad? Sus armamentos eran mecánicos. Estamos hablando de armas mecánicas, de carros de hierro. Esto no se puede comparar con personas que están atacando con sus espadas y sus escudos, o sus lanzas y sus escudos. Estaban por encima en nivel militar. Versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Vean lo interesante de cuando inicia ese versículo, se reitera como en 4 ocasiones, en 2 renglones, que era mujer. ¿Sí? Una mujer. Primera ocasión. Débora, nombre de mujer. Profetiza, haciendo énfasis en que era una profesión femenina. Mujer de Lapidot. ¿Lo notaron? Reiterativo. Es una mujer la que está ahí. Y ahorita vamos a ver por qué esto se reitera tanto. Y dice: y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo:
¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente al monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barac le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y hasta ahí tenemos el contexto nacional. Si lo que ya habíamos leído en la poesía, en capítulo 5, nos indicaba que había cobardía, que había temor, lo que acabamos de leer aquí todavía lo reafirma muchísimo más. El contexto nacional en Israel es un contexto de cobardía, de temor, de miedo. Es una nación decaída en los que no se ve ni escudos ni lanzas, según versículo 8 del capítulo 5. Una nación escondida. Vean lo que dice el versículo 7 del capítulo 5. Un momento, voy a volver a hacer énfasis aquí. Capítulo 5, versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Voy a detenerme ahí. Cuando nosotros analizamos esa oración, ¿qué nos imaginamos? Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. A veces las palabras que se utilizan en las traducciones nos dificultan imaginarnos la escena tal y como es. Y en esos contextos, en esos casos, es un muy buen hábito consultar otras versiones de la Biblia, cómo lo traducen, y eso nos ayuda a esclarecer un poco más. Hay una versión de la Biblia de las Américas, donde dice lo siguiente: cesaron los campesinos. Y en la Biblia Peshita, que es la traducción del arameo, del siriaco al español, dice, cesaron los campos de Israel. Entonces, cuando el texto aquí está diciendo que quedaron abandonadas las aldeas, se refiere a que las personas que trabajaban en el campo dejaron de trabajar en el campo por ir a esconderse. Y las personas que trabajaban en la guerra ya no estaban con sus escudos y sus lanzas, también estaban escondidos. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Digamos que se aplicaba el quédate en casa, pero hace muchos años. Así estaban escondidos, tenían temor. No salían de sus casas ni siquiera a trabajar en la tierra, y mucho menos a la guerra. Esa era la condición, ese era el contexto nacional en el que ellos estaban. El miedo los paralizó a tal punto que abandonaron tanto sus trabajos de campo como sus trabajos militares. Pero el mismo versículo 7 dice, ¿hasta cuándo fue eso? Hasta que yo, Débora, me levanté. Y esto también nos esclarece un contexto que está ocurriendo aquí. Porque no le tengo que decir esto, pero es la primera vez que nos topamos con una mujer en esta posición, en lo que llevamos del libro, y podríamos ir un poquito más atrás también, y no habíamos encontrado una mujer con un tipo de posición como esta. ¿Está malo? No está malo, pero vamos a explicar qué conlleva, porque no es normal, a la luz de la normalidad histórica que nosotros tenemos acá, que una mujer tenga esta posición. Débora es descrita como una profetisa y jueza del pueblo, que resolvía los problemas judiciales de la nación. Hay que tener en cuenta que no es la única profetisa que se menciona en la Biblia. Yo estaba hablando de esto, yo creo que con Alan, ¿verdad? El lunes, que la palabra profetisa aparece en otras ocasiones. María, la hermana de Moisés, se describe como una profetisa. La esposa de Isaías se describe como una profetisa. Y la mujer que habló, que bendijo a Jesús cuando lo estaban presentando en el templo, en Lucas capítulo 2, si no me equivoco, era una profetisa, Ana se llamaba, a la luz de la historia. Entonces se menciona en algunas ocasiones la profesión, el oficio de profetisa. Y bueno, también era jueza del pueblo de Israel y resolvía los problemas judiciales de la nación. Es la libertadora que Dios le levantó al pueblo. No obstante, aquí hay un pequeño detalle, ella no asumió una responsabilidad militar como los otros jueces de los cuales ya hemos leído. ¿Cuál es la característica de todos los jueces que están antes de Débora? Acción militar. Voy a hacer un pequeño examen. ¿Cuál fue el primer juez que estudiamos? El primer nombre, Otoniel. ¿Militar o no? Completamente. Se fue a conquistar un lugar casi que solo. Luego de Otoniel, Ahod. ¿Militar o no? Pues imagínense, era un zurdo entrenado en las prácticas más específicas de la matanza, podríamos decirlo así. Luego, Samgar. ¿Militar o no? Completamente, atacó.
Eso estaba en las venas de los libertadores que Dios levantaba. Pero bueno, venimos a Jueces capítulo 4 y Dios levanta a Débora, militar. No. ¿Pero qué hace Débora? Bueno, teniendo en cuenta que ella no tiene una responsabilidad militar, exhorta al hombre que debería estar cumpliendo esa responsabilidad y lo anima a que se levante y que cumpla con su rol. ¿Sí? Y este hombre se llama Barak. Ella es entonces la libertadora que Dios levantó, pero no tomó la responsabilidad militar. Y tal vez nos podríamos hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Débora no tomó la responsabilidad militar? Bueno, una respuesta muy simple, pero que no a todo mundo le gusta, sería la siguiente. Simple y sencillamente no era su rol como mujer. Como mujer no tenía el rol de levantarse en acción militar. ¿Y por qué digo que esto no le gusta a mucha gente? Porque otra persona, si yo estuviera hablando de esta enseñanza en una universidad pública, me estarían atacando de roles de género y un montón de términos que utilizan ahora. Y cómo los roles de género no deberían describir la sociedad y la sociedad tiene que desligarse de esto y etc. ¿Creemos nosotros en los roles de género? ¿Y cómo lo manejamos a la luz del texto y de la escritura que nos habla de las responsabilidades que tenía Débora? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, podemos decir que Débora podía desempeñarse en terrenos religiosos y judiciales, pero no en terrenos militares. Religiosos porque era profetisa, judiciales porque era una jueza, pero militares no. Porque esto es un rol masculino que expone el deseo de defender y proteger a los suyos. Y Dios nos creó específicamente de esa forma. Débora sabía esto y exhortó a Barak para que asumiera su rol. Pero ¿cuál fue la respuesta de Barak? Seguía paralizado por el miedo a tal punto que abandonó su rol y pidió a Débora su cuidado. Vean lo que dice el versículo 8. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Culturalmente hablando, estas palabras calzan más en la boca de Débora que en la boca de Barak. Porque se supone que el hombre es el que debe velar por la protección y el cuidado de los otros. Pero Barak está tan paralizado que se desprendió del cumplimiento de su rol masculino. Y aquí voy a hacer mi primer paréntesis aplicativo. Algo así está pasando el día de hoy. Los hombres, y aquí me refiero a hombres, a los varones, en muchas ocasiones los hombres están paralizados en asumir el papel que les corresponde, en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Generalmente cuando hablamos del liderazgo de las iglesias, casi siempre decimos, ay, pero es que casi siempre los que están dispuestos son las mujeres. Pasa tanto, hermano. Vieran cómo, eso es un comentario personal, cómo me duele a mí que en las clases de escuela dominical hayan más mujeres que hombres. Personalmente hablando, yo creo que esta generación es la que necesita más ejemplos varoniles en esas edades. Los niños, que hay un hombre que les enseñe cómo tiene que comportarse un hombre. No estoy minimizando la responsabilidad de las maestras de escuela dominical que hacen un trabajo genial, pero sí o no, que a veces en ese tipo de trabajos los hombres no están. Y bueno, salgamos de la escuela dominical y vámonos a la casa. En muchísimos casos, una mujer criando sola a sus hijos. Y en los otros casos, la mujer está con el marido, pero el marido desentendido completamente de la crianza. Hermanos, hay que tener mucho cuidado también, porque el rol del hombre a la luz de la Biblia, yo lo puedo resumir en una sola palabra: liderazgo. El liderazgo es influencia, y la influencia tiene que estar en la crianza también. A la luz de la Biblia, entonces, estaba diciendo que algo parecido pasa hoy en día, que los hombres están paralizados en cumplir su rol. Y bueno, voy a hacer aquí también, subir un escalón. Podríamos decir que el asunto se pone peor cuando algunas mujeres no son como Débora. ¿Por qué? Porque Débora, ella entendía que su rol no era ese, y más bien exhortó al hombre para que lo asumiera. Pero hoy en día, más bien, muchas mujeres, con alevosía, de manera voluntaria,
pretenden tomar la posición que no les corresponde. Y en lugar de animar a los hombres a que se levanten, los desaniman para que vivan postrados. Eso es un feminismo destructivo y hay que tener mucho cuidado con eso. Y si los digo sinceramente, mis hermanos, este tipo de feminismo se está infiltrando en las iglesias. Cuidado. A la luz de la Biblia, los roles para hombres y para mujeres están muy bien determinados. Pero en la actualidad, ese tema es una ofensa para las feministas que odian los roles de género, como ellas les llaman, ¿verdad? Porque género tienen las palabras. Los seres humanos tenemos sexo. Pero bueno, hoy, todo el día, a toda hora estoy a escuchar la palabra género en este tema. La visión moderna del trato entre el hombre y la mujer, hoy en día, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que buscan en el trato hombre-mujer? Una palabra. Igualdad. Podríamos decirle igualitarismo, que esta es la cosmovisión como tal. A la luz de la Biblia, ¿se busca igualitarismo? No. A la luz de la Biblia, ¿saben qué se busca? Complementarismo. Y esto es una visión completamente distinta. ¿Qué es el complementarismo? Bueno, una perspectiva complementarista ve a los hombres y a las mujeres como iguales en su dignidad. El hombre no es mejor que la mujer. En dignidad humana son iguales, pero en sus roles son distintos. La diferencia de sus roles no debe verse como una competencia, sino más bien como una colaboración. La mujer tiene lo que el hombre no y el hombre tiene lo que la mujer no. Y ambos son complementarios. La diferencia de sus roles entonces no es una competencia. Y aquí voy a usar una ilustración para que nos quede claro. La relación entre el hombre y la mujer no es una pelea, sino que más bien es un baile. ¿Me voy a entender? No es una pelea, es un baile. No se trata de quién lo haga mejor, sino de hacerlo bien juntos. Esto es complementarismo. Porque cuando hay una pareja bailando, danza profesional, las personas no le aplauden a uno de los dos. ¿Sí o no? Si lo hacen bien, le aplauden a los dos. Pero cuando hay una pelea, obviamente uno tiene que salir victorioso. Bueno, hoy en día, en este tema de roles de género, lo que hay es una pelea. Las mujeres quieren ganar X posición, pero los hombres responden y quieren esta otra. Machismo versus feminismo. Y las dos cosas están mal. No se dejen engañar de que las iglesias defienden al machista. Para nada. La Biblia es cero machista. No es una pelea, es un baile. No se trata de quién lo haga mejor, sino se trata de hacerlo bien juntos. Y en este sentido se entiende entonces, por ejemplo, el rol del hombre en la familia, en la iglesia y en la sociedad, que es liderazgo. Pero esto no excluye la participación de la mujer en la iglesia, en la familia y en la sociedad, porque eso sería machismo. ¿Sí? Voy a ponerles ejemplos. En la iglesia se menciona la posibilidad de que la mujer sea diaconisa, según Romanos capítulo 16, versículo 1. También se menciona la responsabilidad de las mujeres de predicarle a otras mujeres, según Tito capítulo 2, versículo 4. Tienen que enseñarle a las jóvenes. Pero nunca se mencionan como pastoras, porque ese no es el rol de la mujer, ser pastora. Un pastor amigo decía que las pastoras en la iglesia solo en Navidad, ¿verdad? Si le entendió el chiste es porque conoce de flores. Pero, no, usted a la luz de la Biblia no ve el oficio de pastora. Yo sé que es un tema que quizá puede llegar a herir susceptibilidades el día de hoy, pero a la luz de la Escritura, el rol de liderazgo le pertenece al varón. Y eso hablando en temas de la iglesia. Ahora, en temas de la sociedad, el hombre es quien debe velar por el sostenimiento de su familia. Dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, que quien no vela por el sostenimiento de su familia es peor que un incrédulo. Pero eso no excluye a la mujer de la posibilidad de trabajar. Vámonos a Proverbios capítulo 31 y vamos a ver una mujer bastante hacendosa en los oficios administrativos. Trabajadora completamente. Vámonos al Nuevo Testamento y vamos a ver mujeres que vendían telas, cosas por el estilo.
Y dicho sea de paso, es una mujer virtuosa la que se habla en Proverbios 31 y cuando usted analiza lo que hacía en su trabajo, pues era bastante, ¿verdad? No excluye a la mujer de su posibilidad de trabajar, pero la responsabilidad de velar por el cuidado del hogar y el sostenimiento del hogar es del varón, porque el varón es el líder y ese es su rol. Voy a resumir todo esto en unas pequeñas palabras. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27, y de nuevo, comentario personal, este versículo debería estar en la mente de la memoria de todos los niños hoy en día. Cuando nosotros nos vamos a Génesis 1:27, que dice que en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice, a imagen y semejanza los creó, varón y hembra los creó. Vamos a ver lo siguiente en ese texto, y a la luz de ese texto, vemos que hombres y mujeres son creados a imagen y semejanza de Dios. Hombres y mujeres. Pero, aunque los dos tienen la imagen y la semejanza de Dios, los dos son distintos en cuanto a su feminidad y masculinidad. Porque el texto es explícito al decir al final, varón y hembra. ¿Sí? Creados para complementarse el uno al otro y cumplir el propósito divino. Él nos formó iguales en valor, en humanidad y en dignidad, pero a la vez Él ha permitido que nuestros roles y nuestras funciones se complementen. Dios expresa claramente que el hombre no es mayor que la mujer, ni mejor que la mujer, sino que Dios formó ambos sexos para que se desempeñen de una manera distinta en cualquier situación, en cualquier circunstancia, ya sea en la familia, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, etcétera, etcétera. La mujer y el hombre van a responder de maneras distintas a las circunstancias, porque no somos iguales en el sentido de la masculinidad y la feminidad. Por tanto, ya después de haber dicho todo esto, voy a dar nada más dos advertencias. Hombres que están acá, cuidado con ser como Barak. Cuidado con ser como Barak. Desprendidos del rol que les corresponde. Cuidado de querer alejarnos del rol que nos toca. Mujeres, cuidado de no ser como Débora. Débora entendía cuál era su rol y estaba dispuesta a animar a los hombres para que cumplieran su tarea. Pero Débora no quería sobrepasar a Barak, que en su momento tuvo que actuar por la cobardía de Barak, ese es otro tema, pero ella sabía cuál era su rol. ¿Sí? Muy bien, ese es el contexto, lo podemos resumir en una sola palabra, cobardía. El contexto nacional, cobardía. Ahora, vamos a ver cómo en medio de este contexto Dios utiliza lo impensable, lo más improbable, como un instrumento para redimir, para salvar, para liberar. Jueces capítulo 5, vean lo que dice a partir del versículo 1. Jueces 5:1. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. Ahora vamos al capítulo 9, a versículo 9 de ese mismo capítulo. Versículo 9. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Vosotros que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí se repartían los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cánticos, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Aminoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Y todavía se añade más, le voy a pedir que me acompañe al versículo 20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara.
los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Y me voy a detener ahí. Ya casi va a entender por qué leí esos textos así separados. Ya casi. Ahora acompáñenme a capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 9. Después de que Barak le dijo, bueno, yo voy, pero si usted me acompaña, ¿cuál es la respuesta de Débora? Versículo 9. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando. Y vean esto. Y Débora subió con él. No debía estar ahí Débora. Débora debía ser una mujer a la cual protegieran. Pero ella subió con ellos a la guerra. Versículo 11. Y Eber-Ceneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Voy a hacer un paréntesis aquí. Si usted estuviera leyendo este capítulo como un devocional y le aparece este versículo, ese es de los versículos ideales para saltárselos. Porque usted dice, ¿qué me está diciendo? No me está diciendo absolutamente nada. Pero yo no sé si a usted le pasa cuando usted está viendo una película y si es como yo no sé ver películas, soy sumamente distraído, paso preguntándolo todo, lo que acaba de ocurrir lo pregunto, bueno, ver una película conmigo es un fastidio, ¿verdad? Pero así soy. Pero hay películas como que hay una escena que usted tenía que ver sí o sí, porque esa escena, y pasó así, segundos, va a explicar el desenlace. Y si usted no le puso atención, en el desenlace va a estar como yo preguntando, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Bueno, este versículo es como una escena de esas. Vean que se menciona un hombre llamado Eber-Ceneo. ¿Se recuerdan que ya habíamos hablado de los ceneos en este estudio? Los ceneos no eran israelitas, pero habían hecho un convenio con los israelitas en que unos a los otros se iban a proteger. Y en medio de ese convenio, porque los ceneos son familia de Moisés, no sé si lo recuerdan, capítulo 1 o 2, si no me equivoco. Como son familia de Moisés, entonces habían hecho este convenio y se estaban cuidando los unos a los otros. Cuando entraron a la tierra prometida, entonces a los ceneos les tocó la tierra de Jericó, en la repartición de las tierras. ¿Sí? Bueno, los ceneos eran nómadas. Ellos andaban de lugar en lugar. Eran especialistas en montar tiendas. Quitar la tienda, irse a otro lado a vivir, a otro lado. Y así eran, nómadas. Y aquí se menciona a Eber-Ceneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés. Dice, se había apartado de los ceneos, o sea, emprendió nomadismo, y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Qué casualidad, que junto a Cedes iba a ser la aproximación del lugar de la batalla. No es casualidad. Y ahorita va a haber una explicación de todo esto. Todo esto que acabo de leer nos arroja un contexto de Dios tratando de utilizar o dispuesto a utilizar lo impensable. De hecho, me falta un versículo. Versículo 12 dice, vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido, ¿a dónde? Guarde eso, Monte Tabor, porque también es importante. ¿Y qué pasa aquí? Vamos a explicar el asunto, porque puede que estemos leyendo muchos versículos aislados y no estemos tal vez captando lo que esté detrás de eso. Pero podemos hacer una lista de cómo Dios utilizó lo impensable para otorgar la victoria a su pueblo. En primera instancia, el primer punto de la lista, podemos decir, usó a una mujer delante de una nación. Esto era impensable en una cultura militar judía. Que una mujer estuviera por delante de los militares, de los hombres valientes, de los hombres de guerra. Pero Dios utilizó a una mujer que iba delante de ellos. Dios lo utilizó. Lo impensable, lo más improbable, Dios lo está usando. Por otro lado, Dios utilizó a un pueblo, en su mayoría cobarde. Vean, capítulo 4, versículo 15, por ejemplo. Perdón, capítulo 5, versículo 15. Dice, caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar. Vean este juego poético de palabras. Está diciendo, como Barak, en el sentido de su cobardía, también Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén,
hubo grandes resoluciones del corazón. Esta última frase dice, después de su cobardía decidieron actuar. Hubo grandes resoluciones en su corazón. Versículo 16. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Los balidos de los rebaños, perdón. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. También dice que los de Rubén no querían ir. Se estaban escondiendo. Pero también luego ellos decidieron ir a la batalla. Nota cómo la mayoría del pueblo tenía una actitud cobarde. Vea, el versículo 17. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a la ribera del mar y se quedó en sus puertas. Poéticamente se está diciendo, nadie quería, como decimos los ticos, despabilarse. Nadie quería levantarse y hacer algo. Todos estaban escondidos en sus propias responsabilidades. No se levantaban. Pero Dios es un Dios tan grande que aún ese pueblo cobarde lo utilizó para vencer no cualquier ejército, sino el ejército de Jabín, que tenía 900 carros de hierro. Dios está utilizando un pueblo cobarde para avergonzar a esos valientes. Por otro lado, Dios está utilizando un terreno que no es favorable. Capítulo 4, versículo 12, que lo acabamos de leer. ¿A dónde iba a la batalla? ¿Dónde le dijo Débora que tenía que ir a encontrarse con el enemigo? Monte Tabor. De hecho, capítulo 4, cuando inicia la historia, la conversación entre Débora y Barak, lo que dice en el versículo 6, capítulo 4, versículo 6, dice, ella envió a llamar a Barak, hijo de Aminoab, de Sedes de Neftalí, y dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel? O sea, eso es palabra de Dios, teniendo en cuenta que ella es profetisa, ella está comunicando la palabra de Dios, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Sí o no? Que aquí ya está la estrategia de la batalla. Ya, ahí está. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿es racional esta estrategia de batalla? Les voy a explicar por qué no. Número 1, porque el pueblo enemigo tiene 900 carros de hierro. Número 2, porque el torrente o el arroyo de Sisón en la mayoría del tiempo del año está seco. ¿Y qué necesita un carro para rodar bien? Un terreno apto. No eran 4x4, ¿verdad? Necesitaban un terreno apto para rodar bien. Y bueno, alguien podría decir, bueno, pero les está llamando a un monte, al monte Tabor. Hermanos, no se imaginen el monte Tabor como el monte Everest, aquel pináculo que usted no logra ver la punta. No, de hecho se los dejo de tarea. Vayan a Google y escriban Monte Tabor, Google Imágenes. ¿Y qué se van a encontrar? Un monte que empieza y luego ¡pum!, una planicie. Completa, no logra un pico, es una elevación con una planicie. Es el lugar ideal para que 900 carros de hierro se pongan alrededor de personas que andan a pie. Alguien podría decir, pero los vencen en número. Son muchísimos más que 900 carros de hierro. Pero no va a comparar 900 carros de hierro con personas a pie con lanzas y escudos. Hay una ventaja militar. Este lugar, el Monte Tabor, era el lugar indicado para perder. Tenía todo. Incluso el riachuelo que había ahí, la mayor cantidad del año está seco. Se dice de ese lugar que casi no llueve durante el año. No hay ninguna ventaja en llevarlos al monte Tabor. Y para añadirle al hecho, cuando Débora le dice a Barak en el versículo 12, vinieron pues, así serán las nuevas de que Barak, hijo de Abinoab, había subido al monte de Tabor. Esa frase de subir al monte, en otras traducciones bíblicas se traduce, valga la redundancia, como acampar. O sea, para agregarle al hecho, la gente estaba acampando, estaba durmiendo en el monte Tabor y se aproxima un ejército de 900 carros. Vamos a entender la situación, mis hermanos. Nosotros en Costa Rica no tenemos ejército. No lo tenemos, gracias a Dios, yo digo. ¿Se imaginan que un día, qué sé yo, Rusia nos declare la guerra? ¿Qué hacemos?
Absolutamente nada. No tenemos ni la más mínima oportunidad militar de ganarle en una guerra a Rusia. No podemos. Bueno, tal vez el ejemplo se exorbitó, ¿verdad? En la exageración. Pero nosotros podemos ver un pueblo que tiene una ventaja militar sobre Israel. Y la estrategia que está sugiriendo Débora es una estrategia irracional. Porque en el terreno que se está sugiriendo era un terreno muy fácil para perder. Por el hecho de ser una planicie, por el hecho de ser un terreno seco. Pero Dios utilizó ese lugar para ganar, para vencer. Yo les voy a explicar cómo. Dios también, y aquí viene la explicación, usó la lluvia en un lugar seco. Vean lo que dice capítulo 5, versículo 4. Como saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron. Las nubes gotearon aguas. ¿Y cuál fue la consecuencia de esta lluvia? Capítulo 5, versículo 20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. En un lugar que no llueve, acompañado de un riachuelo, Dios envía una impetuosa lluvia y ese río arrastró a los enemigos. Dios usando lo impensable. Ese es Dios, utilizando un terreno no favorable, un lugar seco, enviando la lluvia para que la gloria sea para Él, para que la gloria sea para su nombre. Y volvemos a capítulo 4, versículo 15. Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros y su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Este no es el Barak del que estamos hablando y tampoco es el Sísara del que estamos hablando. De hecho, la palabra quebrantó, que más adelante en la lección se explica, esa palabra quebrantó en el original hebreo es confundió. Podríamos decir que en este momento Sísara está confundido, está abrumado, está diciendo, ¿qué está pasando? Porque yo me imaginé que esto iba a ser, como decimos nosotros, un queque. Pero ¿qué está pasando? Vino la lluvia, los carros no marchan bien, las personas nos están atacando a filo de espada. Nosotros que tenemos carros, tenemos la desventaja ahora por estar en carros en un terreno no apto para ellos. Sísara se baja y huye. Sale corriendo, confundido de lo que está pasando. Y en el camino, mientras Sísara va huyendo, se topa con una casa de personas aliados. Y dice, esta es mi escapatoria, voy a ir ahí y me voy a esconder. ¿Y quiénes eran estos aliados? Los ceneos, la casa de Heber Ceneo. Y ahí en la casa estaba Jael, mujer de Heber Ceneo. Vean lo que dice el capítulo 4, a partir del versículo 11. Bueno, a partir del versículo 17, perdón. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Ella abrió un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. Lo está chineando. Versículo 20. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda. Y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay alguno aquí? ¿Hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda. Poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra. Noten ese detalle, ¿verdad? La estaca quedó clavada en la tierra. Pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. ¿Se cumplió la profecía de Débora? La victoria fue en manos de una mujer. Y de hecho, de una mujer extranjera, para agregarle un poquito más. Beduina. Los beduinos existen hoy en día todavía. Si usted visita Israel, y alguien tiene el privilegio de hacerlo,
usted verá que son personas que siguen siendo nómadas y siguen acampando en tiendas. Personas sumamente toscas, bruscas. Y de hecho, en la cultura beduina, mientras ellos estaban plantando en un sitio, los hombres iban a cazar y a buscar leña para el fuego. ¿Qué hacían las mujeres? Armaban las tiendas con estacas y mazos. Estamos hablando de que esta mujer tenía la práctica ya de agarrar el mazo y la estaca. Y literalmente lo clavó en su sien y lo mató. Dios utilizó a una mujer extranjera. Impensable. Pero Dios lo utilizó para el cumplimiento de sus propósitos. Y Dios utilizó herramientas para hacer tiendas, no un arma. Hubiese sido diferente que, no sé, que Javín se hubiese escondido y que Císara tenía escondido ahí un cuchillo, una espada del esposo, no sé, y la sacó y no. Instrumentos para construir tiendas, una estaca y un mazo. Matando al capitán de un ejército de 900 carros de hierro. Una estaca y un mazo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios está utilizando lo impensable. ¿Quién se iba a imaginar que esto iba a suceder? Ahora, ya vimos el contexto nacional, ya vimos cómo Dios utiliza lo impensable, y ya para finalizar, vamos a ver el desenlace inesperado. Ante la escena de una batalla entre Israel y Javín, rey de los cananeos, lo que se esperaba que era una victoria impetuosa de los cananeos. ¿Pero cuál fue el desenlace? La victoria de los israelitas. Desenlace completamente inesperado. Y no solamente una victoria frente a Císara, que era el capitán del ejército, sino frente a Javín, porque vea capítulo 4, versículo 24. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. ¡Wow! O sea, no solo le destruyeron al capitán de su ejército, destruyeron al rey y a su pueblo. Un desenlace completamente inesperado. Hay un lugar llamado Hazor, que de hecho ahí medio se menciona. Este lugar era el lugar donde reinaba Javín. En este lugar se hicieron algunas excavaciones arqueológicas y se encontró algo muy interesante. Hay una destrucción masiva que ocurrió en el sitio y esta destrucción corresponde en época a la época de los jueces de la Biblia. Y hay algo todavía más interesante en este descubrimiento arqueológico. Cuando vieron las imágenes de los dioses, esas imágenes no tenían ni sus cabezas ni sus extremidades. Ni sus cabezas ni sus extremidades. Cuando yo leí este dato, inmediatamente vino a mi mente una historia de 1 de Samuel. Le voy a pedir que me acompañe. 1 de Samuel capítulo 5. Versículos 1 al 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron a Eben-ezer, a Asdod. Nota, los filisteos enemigos capturan el arca de Dios. Tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, un dios, y la pusieron junto a Dagón, o sea, una estatua. Y al día siguiente, cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Sí o no que esta imagen se viene a la mente cuando dice que un hallazgo arqueológico mostró que los dioses de Javín no tenían ni sus cabezas ni sus extremidades? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Los israelitas, probablemente, o la mano sobrenatural de Dios, destrozó esas estatuas, mostrando que solo Él es el Jehová Dios Todopoderoso. Que solo Él merece la honra y la gloria tras la batalla. Y Él tiene el poder sobre cualquier otro Dios. Me corrijo, Él tiene el poder sobre cualquier otro falso Dios. Falso Dios. Los arqueólogos que afirman esto
declaran que esto pudo haber sido obra de los israelitas. Y esto muestra la incapacidad de los dioses paganos frente a Jehová de los ejércitos, quien venció a pesar de las improbabilidades, usando un terreno improbable, usando mujeres que era improbable completamente que eso sucediera, usando herramientas para la construcción de una tienda completamente improbable, usando un clima que era completamente improbable, pero Dios venció en la improbabilidad. Y dicho sea de paso, y aquí hay un detalle todavía más asombroso, que llena nuestro corazón de alegría y de ansias de adorar al Señor. ¿Cómo fue que los israelitas vencieron a Jabín, a Sísara y a su ejército? Dios utilizó ¿qué recurso natural? La lluvia. Bueno, estamos hablando de lo que los cananeos adoran a Baal. Baal, Dios de la lluvia y la fertilidad. Precisamente porque la lluvia genera la fertilidad en la tierra. Por eso podemos intuir que Sísara estaba confundido. Está luchando en un lugar donde todas las probabilidades son usted va a ganar. De un pronto a otro viene lluvia y diciendo, pero Baal, ¿no es que usted está con nosotros? Pero es Jehová de los ejércitos enviando la lluvia para salvar a sus hijos. Tan inesperado fue el evento que en el capítulo 4, versículo 15, como ya lo leímos, dice que Sísara fue quebrantado, o sea, confundido. Y no solamente Sísara se confundió, sino que en el poema que se narra en el capítulo 5 hay un lenguaje poético que nos ayuda a imaginar cómo se pudo haber confundido la mamá de Sísara. Vamos al capítulo 5, a partir del versículo 28. Recuerden que eso es un poema, ¿verdad? Entonces muy probablemente en voz poética se está narrando una historia ficticia. ¿Sí? Pero igual nos sirve esa historia ficticia. Capítulo 5, versículo 28 dice, la madre de Sísara se asoma a la ventana. No sé cómo decir esta palabra, pero no sé si es cinismo o si están haciendo mella en el asunto de que perdieron. Y ahora imaginémonos lo que está sintiendo la mamá de Sísara. Dice, la madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda tanto su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella se respondía a sí misma, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? ¿A cada uno una doncella o dos? Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas a los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Esta escena, imaginando lo que pudo haber sentido la mamá de Sísara, es sorprendente. Este lenguaje poético se utiliza para hablar de lo inesperado, que era la victoria israelita. Lo que se esperaba y lo que uno puede suponer que esperaba la mamá de Sísara era una batalla que se terminara rápido. Era un botín bastante atractivo y lujoso. Eran vestiduras y mujeres, incluso dos para cada uno. Pero la imagen de la madre de Sísara es la imagen de una mujer que nunca se marchó de su ventana, esperando a un hijo que jamás venció, sino un hijo que fue vencido por el Dios Todopoderoso, utilizando lo impensable como una herramienta para ganar. Mi conclusión el día de hoy. Tal vez alguien diga, bueno, Henry, ¿a qué me lleva toda esta historia? Sí, es fascinante ver cómo Dios utilizó aquello que era demasiado improbable y al final el pueblo ganó. Pero ¿a qué me lleva toda esta historia? Bueno, todo esto que nosotros acabamos de leer, recordemos que está en un libro, que este libro tiene un solo tema. Amén. Esto no es una colección de historias, no es una historieta con varios temas. Este libro está tejido, está cosido, cada una de sus páginas y de sus palabras con el hilo de la sangre roja del Señor Jesucristo. ¿Y a qué nos arroja esto? Toda esta historia que nosotros acabamos de leer, ¿qué nos dice? Bueno, nos arroja una escena en particular. La victoria de Cristo en la cruz. Tal y como nadie hubiera imaginado,
una victoria en manos de una mujer nómada especialista en levantar tiendas, nadie jamás hubiera imaginado la victoria más grande de la historia en manos del hijo de un carpintero clavado en la cruz. Pero Dios usa lo impensable. Cristo venció. Cristo hizo realidad lo impensable. Esta historia en Jueces nos está predicando en el Antiguo Testamento. No se preocupe, aunque usted vea la historia totalmente gris, Cristo va a ganar. Aunque sea impensable, aunque usted esté viendo a Cristo sufriendo en la cruz romana, Cristo va a ganar, Cristo va a resucitar. Pero es impensable. Recuérdese lo que Dios hizo en el Monte Tabor. Pero es inimaginable que un simple hombre de Nazaret, y como dijo algún hombre alguna vez, puede de Nazaret salir algo bueno. Es inimaginable que ese hombre haya redimido a los suyos para gloria del Padre. Pero lo hizo. Venció. Y no solo ganó, sino que nos da a nosotros de su victoria. Porque nosotros ahora somos vencedores juntamente con Él. Y no solamente vencedores, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora Él nos usa como instrumentos para manifestar su dominio. Él escoge a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Lo impensable, según 1 Corintios 1:27. Tal y como era impensable que los israelitas vencieran a Jabín en un terreno desfavorable, era impensable que los seres humanos obtuviéramos salvación en nuestra humana debilidad. Pero Cristo vino y asumió nuestro terreno. Se hizo un ser humano. Y obtuvo la victoria como humano. No olvidemos esto. Obtuvo una victoria como humano, viviendo una vida perfecta, muriendo una muerte sangrienta. La ceremonia de su sepultura estaba vacía. 2 personas lo sepultaron nada más. Pero al final, una resurrección poderosa. ¿Quién lo iba a imaginar? Impensable. Pero Cristo venció. De una manera inimaginable. Y ahora nos da la victoria a nosotros. Hermanos, este mensaje no está hablando de victoria financiera. No está hablando de victoria anímica. Ni nada de eso. Y Dios es tan bueno que aún nos da victorias en el área financiera y en el ánimo de nuestras vidas y en la salud y etcétera, etcétera. Pero este mensaje está hablando de una victoria muchísimo más trascendental. Es una victoria eterna. Salvación para gloria de Dios. Sea cual sea la situación que cada uno de nosotros esté atravesando individualmente, si somos hijos de Dios, todos hoy podríamos decir, tengo victoria. Todos. Sea cual sea la situación en la que usted se sienta derrotado, sea cual sea, si usted es un hijo de Dios, usted tiene la victoria. Me recuerda aquel corito, ¿verdad? Viejito. Que decía, ya tengo la victoria, pues Cristo me ama. Juzgó, me compróme con su divino amor. Hermanos, hasta que se me pone la piel de gallina. Pensar en todo lo que logró lo impensable. Una cruz, un nazareno. Esto debería motivarnos, guiarnos, empujarnos a una vida de adoración, una vida postrada ante Dios, en su servicio, en gratitud y en obediencia a su nombre por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre bueno, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por tu misericordia, por tu bondad y por hablarnos a través de ella. Y en este momento, Señor, si alguien no tiene esta victoria de la que estamos hablando, Padre Celestial, que tu Espíritu impacte su corazón, que abra sus oídos y que esta persona pueda arrepentirse de sus pecados y creer en ti. Y aquellos que podemos decir que ya tenemos victoria en ti, Señor, ayúdanos a pensar en la gran hazaña que tú hiciste y que esto nos motive a vivir una vida de obediencia, gratitud y adoración a tu nombre.
Perdónanos si en algún momento hemos pensado que el centro de la vida somos nosotros mismos. Ayúdanos a ser humildes, reconociendo que el centro de todo eres tú. Tú mereces el aplauso de nuestra vida. Padre bueno, gracias por tu palabra. Y no permitas, Padre Celestial, que entre en nuestros oídos sin bajar a nuestros corazones. Por favor, ayúdanos a aplicarla. Ayúdanos a vivir en humildad, en obediencia y en servicio a ti, porque tú lo mereces, porque tú hiciste lo impensable para vencer. Y no solamente venciste, sino que nos compartiste tu victoria. Señor, lo más que podemos hacer es darte gracias y vivir toda una vida rendida a ti. Una vida entera en servicio y obediencia no bastaría para agradecer la salvación que tú nos has dado. Pero aún así, sabiendo que es poco, Señor, acepta nuestras vidas. La honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermano.